así ahorita en lo general respecto de ello. Porque a lo largo de la sesión lo que vamos a hacer es ir retomando parte del ejercicio de las distintas actividades que realizaron para ir comentando, porque tiene que ver con lo que vamos a ver el día de hoy. Tiene que ver en el sentido de la parte del bienestar que hemos venido hablando, pero el otro lado, ¿qué sucede cuando ese bienestar se transforma en malestar, en estar mal? Ello nos exige asumir determinadas actitudes, comportamientos para poder responder a esas situaciones de malestar o de estar mal. Entonces, por ello vamos a retomar los ejercicios, pero vamos además a ver la presentación e ir analizando la sesión de hoy, porque precisamente hoy se toca el punto nodal, diríamos, del objetivo del curso, que es hablar acerca de las situaciones emocionales en crisis, de dar algunas sugerencias sobre cómo actuar, qué hacer, cómo apoyar a otros. Dado que ninguno de nosotros es especialista en la intervención en crisis, lo que sí podemos hacer es contar con las herramientas básicas para poder comprender, ayudar, apoyar a una persona o a personas, y después que canalizarlas o que ellas acudan con el especialista, con el psicólogo, el psiquiatra o el médico, según sea el caso, y que les puedan ayudar a resolver las situaciones mediante las cuales, o por las cuales más bien llegaron a esa situación de crisis. Entonces se tratará de eso la sesión de hoy, por eso es muy importante. Y al final daré unos minutos para hablar sobre el trabajo final. Y como ven, ya vamos en la tercera sesión MIT, prácticamente la tercera semana del curso. Entonces, se va rápido el tiempo y nos quedará la última sesión para retomar algunos tópicos, para comentar varias cosas, para hacer las aclaraciones necesarias y para dar los últimos comentarios sobre el trabajo final y su entrega, porque tendrían que entregarlo para poder ser evaluados, ¿no? Entonces, esa es la idea para la sesión de hoy. Entonces, les dejo la palabra, no sé quién quiera comentar sobre cómo se ha sentido, cómo ha visto las actividades, qué cosas les ha gustado, qué cosas no les han gustado, para irlas mejorando. En fin, tienen la palabra, el que guste libremente puede comentar. Nadie se anima a romper el hielo el día de hoy, esta tarde. Bueno, no se preocupen, lo vamos a ir rompiendo a lo largo de la sesión. Yo, profesor. Sí, adelante. Me ha parecido muy interesante todo lo que hemos visto en estos días. Sobre todo lo del optimismo, me gustó mucho ese tema. Y bueno, en cuestión de cómo vamos y cómo hemos trabajado, pues yo lo siento bien. Más bien al principio yo creo que yo me perdí un poquito en la plataforma, pero ya más o menos me ubiqué, ya me puse al día. Muy bien, maestra. Qué bueno que se ubicó en la plataforma. Algunos me parece que todavía han tenido algunas dificultades. No es sencillo. No consiste solamente en saber entrar a Internet. Entrar a un espacio virtual, a un aula virtual, implica una lógica de estructura, de organización, de tiempos incluso, ¿no? Requiere tiempo para estar navegando, como se dice en estos ámbitos, por la plataforma y para poder ubicar y conocer sus distintos componentes y saberlos manejar adecuadamente. Entonces no es sencillo. Por eso, si alguien tiene alguna duda o inquietud sobre la misma plataforma, en lo que pueda ayudarles, les ayudo con gusto. Y si no, pues consultamos a los especialistas tecnológicos, que ellos podrán explicarnos o respondernos más dudas al respecto, ¿no? ¿Alguien más quisiera comentar algo? Si no, vamos dando inicio. Sí, adelante, profesor. Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. A mí me ha parecido muy bien, muy bueno el curso. He aprendido muchas cosas y sobre todo pues pues a entenderlas, a comprenderlas y ponerlas en práctica pues con los jóvenes. Esa es la idea pues que yo tengo, entonces el curso está muy bien. Sí, gracias. No, gracias a ustedes por sus palabras, profesor. Tenemos una mano levantada por acá. Adelante, Hola, maestro. profe. Sí. Me ha gustado. Al principio también como que me costaba un poquito de trabajo la plataforma y así, quizá por la prisa que traíamos, ¿no? Creo que en una sesión lo comentamos, la presión, y ahorita tenemos un poco que si la matrícula, que si esto, que si lo otro, y me presionaba, pero no, ya me he dado el tiempo, y me gusta más porque somos tres compañeros del mismo SEM, que estamos en el curso, y entre los tres luego hacemos plática de lo que hemos visto, ¿no? Y aplicamos ciertas cosas sobre lo que hemos estado viendo y en lo personal ha sido muy padre. Creo que sí lo estamos aplicando. Ah, qué bueno, me da mucho gusto. Decía, por un lado, porque la plataforma es complicada, pero por otro lado, porque los temas que estamos viendo y el que vamos a ver el día de hoy, tienen que ver mucho con lo que estamos viviendo, Sí. con la situación que estamos viviendo, y creo que todos de una o de otra manera hemos tratado de responder lo mejor posible ante la familia, ante los amigos, ante los compañeros de trabajo, ante los alumnos, las alumnas, en fin, ¿no? Creo que eso es algo que nos ayuda a salir adelante. Sin embargo, no es sencillo, no es fácil. Hoy veremos precisamente esta situación, decía, del malestar, de la cuestión de, bueno, y entonces, si yo no estoy bien, entonces, ¿cómo puedo hacer que lo demás esté bien, no? Entonces, es muy interesante eso. Entonces, gracias por sus palabras, maestra. Gracias. Si no hay ningún otro comentario, voy a desconectar tanto mi cámara para poner la presentación y que se pueda ver bien, pero con gusto, como yo no voy a poderlos ver porque va a estar la presentación en la pantalla, si alguien quiere hablar, activa su micrófono e inmediatamente dice quiero participar y adelante, ¿ok? Muy bien. ¿Sí la ven ahí? Sí. Sí, sí, maestro. Sí, se ve. Perfecto, la voy a ampliar para que puedan verla mejor. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Sí. Muy bien. No parpadea ni nada. Si empieza a parpadear o cualquier situación, también me lo comentan. Bien, vamos a empezar. Hemos, decía, venido hablando acerca de las emociones, la educación emocional y el bienestar. Diríamos que en una situación óptima, las emociones y el bienestar van de la mano. Incluso, aunque a veces nos sintamos tristes o a veces nos enojemos, esas emociones son como parte de un proceso natural de la cotidianidad. Sin embargo, hay situaciones en las que lo cotidiano se rompe, sentimos que se desmorona o se desmorona, ¿no? Y entonces tenemos que reaccionar. Esos momentos en los cuales sentimos que esa realidad está rompiéndose, resquebrajándose, son los momentos que llamamos de crisis emocional. Ahorita ustedes vieron en las noticias que en Haití hubo un terremoto, había una amenaza de tsunami. Han oído que en Afganistán los talibanes tomaron finalmente el poder o están tomando el poder. Está la cuestión de la pandemia en nuestro país. En la Ciudad de México hubo una explosión en un edificio, al parecer por una falla en unas lavadoras
de un departamento. Esas situaciones son las situaciones que llamamos situaciones que generan crisis emocionales, porque rompen lo cotidiano. Es decir, no todos los días tiembla, no todos los días explota un departamento, no todos los días hay grupos terroristas o grupos extremistas tomando el poder. Y quizás lo más cotidiano hoy que estamos viviendo por el tiempo que lleva pues, la pandemia, sin embargo, es algo también temporal. No sabemos cuánto más sigamos así, pero en realidad suponemos que vamos a terminar en unos meses, en un tiempo con esa situación. Entonces, aunque de repente se ha vuelto como cotidiana, en realidad es algo que temporalmente va a dejar de acontecer. Sin embargo, por el tiempo que ha durado, pues nos ha generado o ha generado socialmente muchas situaciones de crisis emocional. Entonces, ¿qué es una crisis emocional? Decía, pues es esa situación precisamente en la que la cotidianidad se rompe, en la que esa estabilidad que día a día sentimos se rompe, ¿no? Puse hace rato algunos ejemplos extremos, pero también pueden pensar en un divorcio, pueden pensar en el fallecimiento de algún familiar, pueden pensar en un accidente de tránsito, ¿no? Que en lo cotidiano rompe esa vivencia diaria y nos desestabiliza emocionalmente. Esta cuestión puede ser tanto individual como colectiva. Es decir, hay situaciones que nos afectan solamente a nosotros y hay situaciones que afectan a un grupo, una colonia, un edificio, un grupo determinado, hombres, mujeres, etcétera, ¿no? Una primera cuestión que es muy importante, es de las más importantes quizás, porque es de lo básico, es la respiración. Es tan importante que algunas filosofías, como las filosofías orientales, el yoga, el budismo, el taoísmo, por citar algunas, incluso las mismas prácticas de artes marciales como el kung fu o el tai chi, que es una mezcla de arte marcial y práctica de la salud, así como taekwondo, etcétera, plantean la cuestión de la respiración como fundamental. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro y nuestro cuerpo se alimenta del oxígeno. Una de las cosas que menos sabemos en la vida es aprender a respirar. Respiramos como por lo que naturaleza nos dio, ¿no? Pero en realidad hay que saber aprender a respirar, sobre todo en situaciones de crisis emocional. ¿Por qué? Porque decía, al oxigenar el cuerpo, al oxigenar el cerebro y la totalidad del cuerpo, se empiezan a generar algunas sustancias que contribuyen a la estabilidad emocional. En ese sentido, un primer ejercicio para todos, sean ustedes, sea algún pariente, familiar, amigo, cercano, vecino, que esté pasando una situación difícil, un primer auxilio básico es inhala, retén, exhala, inhala, retén, exhala, inhala, retén, exhala. Lo pueden ir practicando incluso ahorita mientras yo voy explicando y van a notar cómo cambia la situación. Uno, se energetizan, es decir, al llegar más oxígeno al cerebro, posibilita que nuestro cerebro se active. Al hacerlo en el cuerpo, hace que nuestro biorritmo se mueva. Por eso en las mañanas, las personas que hacen o hacemos ejercicio, nos activamos precisamente porque al hacer el ejercicio, respiramos más profundamente. Nuestro cuerpo se alimenta del oxígeno y hace que entonces todo el organismo entre en una situación emocional y afectiva diferente, que ayuda a llevar el día, a vivirlo de mejor manera, a estar en una mejor situación. Entonces, decía, es un primer consejo, un primer aspecto básico, y las religiones orientales, y decía algunas artes marciales, lo llevan a cabo como práctica cotidiana, porque además así educan al cuerpo, o educamos al cuerpo, para que aprenda a respirar mejor cotidianamente. Es decir, no solo cuando
lo requerimos, sino no solo cuando lo requerimos en una situación de crisis, sino además cotidianamente, porque además cotidianamente es cuando lo requerimos también, ¿no? Suena curioso, pero es así. Lo que pasa es que no nos enseñaron a respirar. Quizás solamente la gente que hace deportes, algún ejercicio, practica alguna religión o prácticas como las que mencionaba, tienen este hábito de la respiración. Entonces, respirar es fundamental. Decía, ahorita lo pueden hacer, a lo largo de la explicación pueden hacer este ejercicio de inhalar, retener, exhalar. Y van a sentir cómo su situación emocional, su biorritmo se modifica, cambia para bien. Ahora bien, en unas situaciones crisis, el respirar es fundamental. Pero no basta eso, decía, eso es algo fundamental y básico. Si la situación persiste, hay dos cuestiones. Una, conversar con alguien, poder platicar con alguna persona que le tengamos confianza o que sepamos que puede escucharnos, no solo oírnos, sino escucharnos, es muy importante. Y dos, si persiste, y esto lo notamos que persiste no solo un momento, sino a lo mejor 2, 3 días, a lo mejor de momento nos sentimos bien, pero al otro día otra vez volvemos a la misma situación, acudir a un especialista o acudir a un centro de ayuda. Aquí se les proporcionan los datos de algunos organismos que pueden ayudarles. El Centro Nacional de Atención Ciudadana, la Cruz Roja Mexicana, la misma Policía Federal, según sea la situación, ¿verdad? El mismo 911, son lugares que permiten recibir apoyo, ayuda en estas situaciones. Ahora bien, pedir ayuda es fundamental y también tenemos que aprender a reconocer que necesitamos ayuda. A veces, como nos educaron para ser autosuficientes e independientes, a veces nos cuesta trabajo pedir ayuda. Sobre todo a veces más a los hombres que a las mujeres, ¿no? Es una cuestión de cultura de género, de que a los hombres que tú puedes, tú aguantas, y todas estas cuestiones que todos sabemos que nos formaron, nos hacen creer que no podemos caer en una depresión o en una crisis emocional, etcétera, y nos sentimos más fuertes, sin embargo también lo hacemos. Es tan así que la respuesta que generalmente damos los hombres es tomarnos una copa, ¿no? Tomarnos un cigarro. Bueno, esto también es válido si ayuda a, de momento, salir adelante, pero no es la solución. La solución es, vayamos con alguien que nos pueda ayudar, apoyar, escuchar. Insisto en el escuchar y no solo oír. Todos hemos tenido experiencias en las cuales platicamos con alguien y esa persona está tan ocupada en lo suyo, tan distraída, que realmente no nos pela, como decimos coloquialmente. Necesitamos a alguien que sí escuche, que nos preste atención, que nos dé un abrazo, que nos dé ánimos, que nos aconseje incluso, para poder salir adelante. Entonces, fíjense, ahorita hemos dado ya 3 tips básicos. La respiración, si es nuestro caso el que estamos nosotros en una situación complicada, nosotros respirar, exhalar, inhalar, etc. Si es otra persona, también decirle, mira, inhala, retén, exhala, inhala, retén, exhala. Traten de contar 5 segundos entre cada inhalación, retención y exhalación. Si pueden más, es mejor. Tercero, platicar con esa persona o con otra para que nos escuche. Y cuarto tip, acudir a alguna instancia, sea pública o sea privada. Entonces, hasta el momento vemos que para una situación en crisis podemos hacer esas 4 cosas. Ahora bien, como decía, las situaciones en crisis son, salgo y choco por alguna circunstancia. El choque me puede poner nervioso, el accidente me puede poner nervioso, entonces respiro, me tranquilizo. Ya que yo pueda estar ecuánime, puedo bajar del automóvil o según sea el caso, la bicicleta, la moto, y ver
si me encuentro bien, si alguien más necesita ayuda. Si el accidente es un poco más fuerte, pues tendré que esperar la ayuda de la Cruz Roja, los bomberos, quien sea. Pero entonces, en ese momento, pues necesito tranquilizarme para poder reaccionar de la mejor manera. Entonces, vamos a continuar. Y si alguien, insisto, tiene alguna duda, puede preguntar con toda confianza, o si tiene algún comentario, también adelante. Cuando hablamos de una situación de crisis, hablamos de algo que llamamos generalmente, o que en términos más técnicos se llama trauma. El trauma no es algo gravísimo o grave o solo se aplica a una situación grave, sino se aplica a una situación de alta carga emocional que desborda las estrategias que tenemos para afrontarlo o la resiliencia de la persona. La resiliencia es un concepto muy usado hoy en día, lo escuchamos más comúnmente. Cuando yo era chico no conocía ni el concepto, ¿no? Pero hoy se habla de que hay personas que saben cómo responder a situaciones críticas cotidianas o a lo largo de su vida y que son muy resilientes. Bueno, se supone que en una situación de crisis emocional, esa resiliencia nos ayudaría a salir adelante de mejor manera. Entonces, decía, el trauma no refiere solamente a algo muy grave, refiere a que hay una huella, hay algo que nos provoca una situación que rompe nuestras defensas, tanto en el plano individual como en el plano colectivo. A partir de que el mundo moderno se fue haciendo más complejo, más complicado, a partir de que nos fuimos dando cuenta de que vivir en las grandes ciudades conlleva siempre muchas situaciones imprevistas, es que se desarrolló una especialización, por llamarlo así, dentro de la psicología de las emergencias. Y se ha hablado mucho ya también de un concepto que se llama de estrés postraumático, es decir, una situación que prevalece después de que tuvimos alguna situación traumática. No todas las personas respondemos de la misma manera a las situaciones a las que nos enfrentamos. Eso depende de nuestra familia, del ambiente, el contexto donde nos desarrollamos, de si vivimos siempre en ciudad o en ciudad de capital o en ciudad de provincia, o en comunidad o en algún pueblo. Por ejemplo, yo me crié en la Ciudad de México y desde pequeño viví temblores, muchos temblores, hasta el del 85, que es de los más famosos últimos, pero también ya cuando fue el del 2017 ya no me tocó el DF o la Ciudad de México. Pero de chico temblaba mucho y entonces viví siempre en edificios. Y recuerdo que mi papá siempre nos decía que había que conservar la calma en el temblor, porque a veces la gente cuando corre se espanta, genera situaciones de más peligro a estar en calma. Bueno, pues entonces yo cuando temblaba en la Ciudad de México y después cuando salí o en Morelia que tiembla, generalmente conservo la calma. Pero me doy cuenta que hay gentes que no vivieron esos temblores o vivieron temblores muy leves y nunca tuvieron una vivencia de temblor lo bastante fuerte como para generar un trauma. Y que entonces cuando se enfrentan a ella, reaccionan de manera equivocada, quieren correr, se ponen muy histéricas, no saben qué hacer para ayudar o no saben dónde pararse, dónde ir, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que hay contextos y situaciones por las cuales nos llegamos a formar para prepararnos o no ante situaciones de emergencia y de crisis emocional. Entonces, esto hace que algunos requiramos más o requieran más, algunas personas, los apoyos de algún profesional y que algunos otros o algunas otras podamos ser apoyo para otros. Por ejemplo, ante un temblor yo puedo apoyar a otros, pero ante un incendio no, ¿sí? Porque no he vivido nunca uno, entonces no sé cómo voy a reaccionar ante un incendio, ¿no? O ante un accidente de tráfico, no sé, o sea, ¿me explico? Entonces a lo mejor puedo ayudar para ciertas situaciones y para las otras voy a requerir ayuda. Maestro, disculpe, ¿no cambian las diapositivas? Sí, ¿no les ha cambiado?
No, no me ha cambiado ninguna a mí. ¿A los demás? A mí tampoco, maestro. A mí tampoco. Voy Se a quedó en la sacar primera. A nadie, yo creo. Tampoco, maestro. Ah, ya cambiaron. ¿Ahí sí les cambian? Sí, 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 ya. Ok, pues, perdón. Ya. Sí, ya, gracias. gracias. Sí. Decía que qué podemos hacer. Está la idea, me regreso a una diapositiva antes, de inhalar, retener, exhalar, de buscar quien nos escuche o de buscar ayuda. Decía, esos son los tips básicos hasta ahorita. Y hablaba del trauma y decía que tiene que ver con una carga emocional fuerte el trauma. No necesariamente es algo que nos lleve al hospital, pero sí es algo que nos desestabiliza emocionalmente. Por eso es importante poder responder de mejor manera ante las situaciones de crisis emocional. Y comentaba entonces que yo viví en la Ciudad de México y pues, viví temblores, entonces mi manera de reaccionar a los temblores es de tranquilidad, de calma, pero me queda claro que mucha gente no. Cuando trabajaba en las escuelas directamente, o fui funcionario en alguna escuela, había que tranquilizar a los maestros, a los alumnos, a las alumnas, a las maestras, en fin, según fuera el caso, pues porque el edificio era grande y había que esperar a que todo el mundo desalojara, se fuera al área, ¿no? Todo este tipo de cosas tienen que ver con la ayuda en momentos de crisis emocional. Si ustedes pueden, cuando hay un temblor, orientar a los vecinos, o si están en la escuela, a los alumnos, alumnas o compañeros de trabajo, dirigirlos con calma hacia el área de seguridad, en fin, pues ustedes pueden apoyar en ese sentido, pero si alguno de ustedes o alguna de ustedes se pone muy nervioso, entonces otros serán los que nos den el apoyo. ¿Me explico? Y esto es muy importante porque en los ambientes de trabajo debemos de ser claros que no vamos nosotros a resolver los problemas de todo el mundo, sino que somos un equipo en el cual algunos resuelven unos problemas o nos ayudan a resolver los problemas y otros resolverán otros problemas. Eso es lo importante para poder aprender a trabajar la cuestión de las crisis emocionales. No todos respondemos, como decía, a las mismas situaciones y por eso es muy importante que cada uno identifique en qué cosas y qué situaciones sí puede ayudar y en qué cosas y en qué situaciones mejor se hace uno a un lado. Bien. Nuestra respuesta ante una situación de crisis traumática va a depender de diversos factores. Por ejemplo, la naturaleza y gravedad de los acontecimientos, nuestra experiencia con acontecimientos angustiantes similares, el apoyo que podamos recibir o percibir de parte de otras personas, nuestra condición o estado de salud, tanto a nivel físico como emocional, la edad a la que pertenezcamos, la historia personal y familiar, nuestros problemas de salud mental, la cultura y las tradiciones. Si se fijan, son varios factores los que condicionan el tipo de respuesta que podemos dar. Yo mencionaba los temblores de Ciudad de México en mi experiencia, pero me queda claro que hay situaciones, decía, como un incendio que no sabría qué hacer. A lo mejor si voy en un transporte público y una mujer va a dar a luz o va a tener un parto, igual y yo no sé qué hacer, ¿no? Pero igual y alguien sí, es enfermero, enfermera, en fin. En la escuela debemos de reconocer, y es muy importante que tengan una reunión con sus compañeros de escuela, tanto autoridades como todos los niveles, y a lo mejor hasta con los alumnos, de qué habilidades y capacidades tiene cada uno. Porque no conocemos eso, no lo sabemos. No sabemos, por ejemplo, quién sí puede poner bien una venda, aunque no sea enfermero o médico. No sabemos quién puede ayudarnos a desinfectar una herida. No sabemos quién se desmaya ante la sangre, por ejemplo, ¿no? O no sabemos quién padece de presión alta o diabetes.
O sea, hay mucha información que desconocemos y entonces cuando viene una situación de crisis es más difícil ayudar. Porque no tenemos ni idea de quién se puede desmayar, quién puede ponerse histérico, quién puede guardar la ecuanimidad, o quién puede ayudar a cargar a otros o curar heridas. ¿Me explico? Entonces, todos estos puntos que mencionamos aquí tienen que ver con el hecho de que en el ambiente de trabajo, por lo menos con los más cercanos, debo de estar seguro sobre sus habilidades y ellos deben de conocer las mías, sus capacidades y ellos deben de conocer las mías. Y de esta manera vamos a poder formar un mejor equipo ante situaciones de crisis emocional. Si algún alumno en lo particular o alumna sufre de un estado de ansiedad, igual yo no lo puedo atender, pero sí sé quién puede. Y entonces puedo ir y decirle a ese profesor, profesora, director o directivo, lo que sea, o quien sea, oye, échame la mano porque está pasando esto en el salón. ¿Me explico? Pero para ello necesitamos conocer a nuestros compañeros en ese otro ámbito. Puede ser un buen ejercicio que voy a abrir un foro, se me está ocurriendo ahorita, voy a abrir un foro en la plataforma para que ahí puedan comentar libremente, no es de calificación ni de revisión, sino para que puedan comentar libremente con los compañeros cómo se sienten en términos de sus habilidades, sus capacidades. ¿No? Hace rato una maestra decía que ha podido comentar con los compañeros que van en su mismo plantel. Bueno, pues igual y abren un grupo de WhatsApp también para que puedan compartir eso y decir, oye, yo puedo apoyar en esto, yo no me espanto con la sangre, o yo sí, o yo tengo que tomar un medicamento para la presión, entonces igual y no voy a poder, en fin, ¿me explico? Porque es fundamental. Cada uno tiene experiencias de vida diferentes, personalidades y carácter diferentes, entonces es muy importante esto. Que sí y que no puedo, es muy, muy importante. En una situación de crisis, lo importante es saber cómo ayudar a los otros, cómo apoyar a los otros. Insisto, no somos profesionales de la salud mental, no somos expertos en primeros auxilios, pero sí podemos brindar el apoyo básico. Canalizar y decir, mira, vamos a llamar a tal teléfono, mira, respira, a ver, dime cómo te sientes, y escuchar mientras llega la ayuda profesional o se canaliza profesionalmente. Eso es a lo que llamamos los primeros auxilios psicológicos. Contenemos para que la situación no se desborde o por lo menos no pase a estados de mayor delicadeza o gravedad. Ahora bien, Núñez define los primeros auxilios psicológicos, PAP, como la ayuda inmediata a una víctima que se encuentra en una situación, ¿no?, que le está afectando por un desequilibrio emocional severo. Estas pueden ser por un acontecimiento que sucedió en ese momento o porque acontecimientos anteriores. Por ejemplo, una persona que se esté divorciando o se esté separando de su pareja. Bueno, pues resulta ser que a lo mejor eso pasó hace un mes, pero no le había caído el 20, como decimos comúnmente, ¿no? Y de repente se siente mal y necesita alguien que lo escuche, alguien que la escuche. Puede ser que alguien haya tenido un accidente de auto hace una semana y se sintió bien y no pasó nada, pero de repente le empieza a doler la espina dorsal, la espalda o el cuello o las cervicales, y hasta que no se acuerda que fue por el accidente, no reacciona, no sabe qué hacer. Entonces hay situaciones de crisis emocional que tienen que ver con momentos inmediatos y hay otras que tienen que ver con momentos anteriores. Entonces, por eso lo primero es escuchar a la persona. ¿Cómo te sientes? ¿Cuándo sucedió? ¿Qué pasó? Y hacerle a lo mejor repasar, porque eso le va a ayudar a tranquilizarse y a encontrar vías
tranquilas mientras llega una ayuda profesional. Y lo otro que decía, respira, a ver, respira tranquilo antes de seguir hablando, ahorita te escucho, etcétera, ¿no? Entonces, esos primeros auxilios psicológicos para la ayuda emocional son básicos porque posibilitan estar en otro estado de ánimo. La intención es proporcionar apoyo y de reducir los riesgos de mortalidad o de agravar una situación. De esa manera, nosotros podemos contribuir en algo a la mejora de otra persona. Pero también esto que decimos nos ayuda a nosotros mismos, como decía hace rato. Si yo de repente me siento en un estado muy estresado, o de mucha ansiedad, o muy cansado por el trabajo, ¿no? Pues me pongo a respirar, exhalar, ¿no? Inhalar, exhalar, retener, y van a ver cómo se tranquilizan y ya pueden ver la situación de mejor manera. Lo que se pretende es que esa ayuda o contención inicial la puede ofrecer una persona común como cualquiera de nosotros, que decía no somos profesionistas, mientras llega el profesional de la salud mental. O llegan los bomberos, o llega la policía, o quien sea que tenga que llegar, ¿no? Por ello no es de extrañar que en un contexto institucional estos primeros auxilios sean brindados por una persona de servicios generales o de vigilancia, por compañeros de estudio o de trabajo. A veces las organizaciones cuentan con comités o comisiones, ¿no? Donde yo he trabajado, por ejemplo, había una de incendios, había otra de temblores, había otra para ansiedad de los alumnos, había otra que era como cuidado ecológico, dijéramos, ¿no? Que de repente estaban empezando a tirar mucha basura en ciertas zonas, entonces había que hacer una campaña para que no sucediera eso. En fin, había comisiones o comités para distintas actividades. Entonces, ello es muy importante porque, decía, permite organizar y dividir de mejor manera el trabajo. Y el más apto para cualquiera de esas actividades, pues se puede autonombrar o recibir cursos de capacitación para poder hacerlo. El objetivo de los primeros auxilios psicológicos es minimizar los efectos psicológicos negativos. Es decir, si hay una situación en la que vemos que alguien se está enojando con otra persona, sea hombre o mujer, y no se tranquiliza, pueden empezar a golpearse. En cambio, si a ver, respiran, a ver, tranquilos los dos, a ver, escuchémonos cuál es el problema, qué está pasando, puede minimizarse la situación. Si empieza a temblar, empezamos a actuar de tal manera que, a ver, tranquilos, bajemos las escaleras despacio, salgamos despacio, etcétera, para que la gente no se atropelle, corra, etcétera, ¿no? Entonces, esos son el objetivo de los primeros auxilios psicológicos. Minimizar al máximo las posibles consecuencias de una situación inesperada que nos acontezca, ¿no? Propiciar regulación emocional y estrategias de afrontamiento. Es decir, al respirar e inhalar, brindamos herramientas para que los otros sepan cómo reaccionar. Ahorita más adelante vamos a ver unos cuadros de qué hacer y qué no hacer. Conectar a la persona con una red de apoyo, ¿no? Y les decía el 911, a los datos que venían atrás, la Policía Federal. Es conveniente que en la escuela se cuente con un directorio básico. 5 instituciones, 5 personas, o 3 instituciones, 2 profesionales. Y que esa información esté visible, en donde pongan las notas formativas de la escuela, a la entrada de la dirección, en el área de orientación vocacional si la hay, en algunos salones, en la sala de maestros. Es decir, que tengan un directorio breve
de lugares o situaciones, u organismos, perdón, donde puedan canalizar. De esa manera los tenemos más frescos y cuando algo sucede, mira, aquí está el teléfono, vamos a llamar. Y entonces la persona que se encuentra en una situación de crisis se siente más tranquila porque sabe que ya van a llamar la ayuda. No es lo mismo decir, espérate, a ver, vamos a buscar, a decirle, mira, ya llamamos, ahorita vienen. Eso tranquiliza a las personas, o nos tranquiliza. Proteger de sufrir más daño físico, psicológico. Al estar más tranquilos, no nos da la ansiedad de querer salir corriendo o de querer subir a nuestro coche e irnos para buscar ayuda. Proteger de daño secundario. Es decir, no salir corriendo y entonces caernos por las escaleras, ¿no? O, por ejemplo, en los incendios es muy común que la gente olvidemos que hay que agacharnos, que hay que humedecer un pañuelo, un trapo y ponérnoslo en la nariz. Y entonces a veces queremos salir corriendo y entonces respiramos más agitadamente el humo, nos intoxicamos y nos hace más daño. ¿Sí? A eso nos referimos con la intención de estos primeros auxilios psicológicos, que la persona minimice los riesgos porque va a tener reacciones que le ayuden a actuar de la mejor manera posible. Voy a detener tanto la presentación. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Todo claro, profe, gracias. Muy bien, entonces voy a seguir. Con la presentación. Aquí vemos un pequeño esquemita de principios básicos de los primeros auxilios psicológicos. Escucha responsable, transmitir aceptación, atmósfera de confianza y empatía, proporcionar información, permitir libre expresión. Si se fijan, van en la escucha atenta y en la empatía. ¿Por qué? Porque las personas cuando están en una situación de crisis emocional o están entrando en una situación de crisis emocional, generalmente son más perceptivas ante las reacciones de los otros. Entonces, se dan cuenta si de veras no los estamos escuchando aunque estemos ahí parados. Se dan cuenta que ya queremos irnos o se dan cuenta de que estamos fastidiados porque cómo se puso así, ¿no? ¿Me explico? Entonces, quien asuma ese papel tiene que asumirlo con la responsabilidad plena de que va a tener que escuchar, de que va a ser empático al dolor del otro, de que le va a poder dar ánimos, ¿no? Porque no es la presencia física, es la empatía mental la que se requiere, la empatía emocional. Es muy común cuando uno discute con la pareja, que lo que menos se hace es escuchar, porque cada uno está buscando sus argumentos hacia el otro, ¿no? O contra el otro. Bueno, pues entonces, ahí, cuando generalmente, no, es que no me estás escuchando. Sí, sí te estoy escuchando, pero es evidente que no estamos escuchando. Porque escuchar implicaría bajar el enojo propio, poner atención, procesar lo que nos dicen y poder reaccionar de mejor manera. Entonces, por eso estos 5 tips son fundamentales. El otro debe de sentir que realmente estamos ahí porque queremos apoyar. Y no, pues porque pasamos por ahí y no había nadie más, ¿no? Si no podemos hacerlo, lo mejor es decirle, espérame tantito, voy por ayuda. Y llevar a alguien que sí pueda ser empático para esa situación. Esto no, ¿cómo le dijera? Esto es normal, esto es natural. No todos hemos sido formados, educados, preparados o tenemos el carácter para escuchar todo tipo de situaciones. ¿Ajá? Para estar apoyando, para estar ayudando a los demás, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues debemos de reconocer eso en nosotros y en los demás para poder hacerlo de la mejor manera posible.
posible. La escucha responsable es básica, ¿no? Debemos ser muy prudentes respecto de lo que nos dicen. Debemos de estar atentos, respetar lo que nos está diciendo el otro. A veces se nos hace difícil comprender por qué alguien se pone muy nervioso, por qué alguien se pone ansioso, por qué alguien se enoja. A veces nos es difícil comprenderlo porque a nosotros nos pasa o no hemos sentido que nos pasa. O cuando nos pasan y nos damos cuenta de por qué, ¿no? Entonces por eso es importante la escucha. La escucha atenta va de la mano con la aceptación, porque entonces el otro se siente escuchado y por tanto se siente aceptado. Que no lo vamos a criticar por cómo se encuentra su situación. Eso da confianza y genera empatía. De que el otro sienta, ay, aquí sí me escuchan, aquí esta persona sí me va a apoyar. La información que ofrecemos debe de servirle al otro para sentirse seguro. Por eso hablaba del directorio, de tener datos de información, de médicos, de psiquiatras, de psicólogos, de organismos, porque lo que el otro va a esperar es una respuesta, ¿no? a su situación. Si se quemó, por ejemplo, ¿no? No, bueno, ahorita vienen los bomberos, ¿no? Si sufrió un ataque de ansiedad, mira, ahorita viene el psicólogo, viene el médico, ¿sí? Y esa información es fundamental. Entonces, por eso uno debe de estar al tanto de ese directorio de especialistas, pero también, y esto ya es una cuestión totalmente personal, que cada uno lea, sepa un poco sobre estas situaciones. Ustedes en este curso están aprendiendo cosas que les van a ayudar a entender esto. Pero hay personas que nunca han tomado un curso, no saben qué hacer, y entonces luego informan mal, ¿no? Hay personas incluso malintencionadas. Hemos visto mucho en la televisión cómo se habla de la infodemia, ¿no? Por ejemplo, ahora con las vacunas estaba viendo que hay gente que en la fila va diciéndole a los demás, ya se acabaron las vacunas, ya se acabaron las vacunas, ¿no? Cuando todavía hay vacunas. Entonces a veces lo hacen, pues nada más como broma. Hay otros que lo hacen porque si se van los que creyeron que ya no hay vacunas, pues ellos iban a alcanzar vacunas. Y hay otros que los hacen pues por fastidiar nada más, ¿no? Entonces, estas situaciones de información segura es básica para que el otro sienta que lo que le estamos diciendo realmente lo va a apoyar o lo va a ayudar. Y el marco de la libre expresión. Es decir, que se sienta que puede decir cualquier cosa. Que no sienta que nos vamos a reír de él o que después vamos a andar contando todo lo que nos dijo. Porque entonces se pierde la confianza. Y estas cosas se perciben, ¿eh? Es decir, uno siente cuando la otra persona realmente no está queriéndolo ayudar realmente. Cuando el otro siente que uno está ahí nada más porque pues, soy tu profesor, tengo que escucharte, ¿no? O soy tu compañero, pues ni modo, ¿no? Entonces, esto es muy perceptible. Y en una situación de crisis, estas situaciones pues, agudizan la crisis emocional. ¿Mm? Antes de la intervención en crisis, hay que considerar lo siguiente. Les doy unos minutitos para que lo lean y ahorita comentamos. Vamos a dar 5 minutitos para que lo lean, lo revisen bien.
Bien, supongo que ya las leyeron, ya las revisaron bien. Vamos a hacer un primer ejercicio. Ahí desde su casa voy a quitar tantito la presentación. Para hacer un ejercicio primero. ¿Ya todos anotaron su nombre, perdón, en el chat? ¿No, verdad? Para que por favor anoten su nombre para la asistencia. Bien, vamos a decir hacer el siguiente ejercicio ahí en su casa. Cada uno con en su cuaderno. Lo que va a hacer es lo siguiente. Va a imaginar una situación en crisis. Imaginar es un decir, es decir, algo que hace tiempo haya pasado o conozcan o haya sucedido o hayan escuchado en las noticias, ¿no? Un ciclón, una tormenta, una crisis de ansiedad, etcétera, ¿no? Cualesquiera como hipotético. Y entonces van a nombrar la situación, ¿no? Van a describirla en un parrafito breve y después van a decir, nos van a explicar si ustedes podrían apoyar en esa situación, ¿qué sería lo que podrían apoyar? ¿Cómo podrían apoyar? ¿Sí me explico? ¿Sí es clara la indicación entonces? Sí, maestro. Muy bien, entonces vamos a Sí. dar 15 minutitos para que la puedan, para que puedan imaginarla, describirla y anotar lo que les pedí. ¿Ok? Y después de esos minutitos, regresamos e intercambiamos opiniones y comentarios sobre lo que hayamos escrito. Entonces, ahorita en mi reloj de la computadora son las 6:02. Vamos a dar 13 minutitos. A las 6:15 hacemos el intercambio de comentarios. Adelante. Maestra Tere, ¿quiere comentar algo? Maestra Tere Alcántar. No, profe, todo bien, gracias.
Bien, vamos a continuar. ¿Quién quisiera compartir la situación que expuso o que va a manejar y qué cosas, en qué cosas podría ayudar, cómo podría ayudar? Sí, maestro. Sí, adelante, maestro. Sí, Maestro Juan. mire, yo escribí pues una cosa que sí me pasó. Entonces, déjese los leo. Sí, adelante. Una vez chocó una moto con mi carro. El joven de la moto perdió el control y se estrelló en el carro, volando por encima. Mi carro ya no pudo prender y la moto se hizo pedazos. El joven tenía una lesión muy grave, ya que al pasar el accidente no se podía parar y destilaba sangre. El accidente fue en una curva muy forzada. Yo solamente recibí el golpe frente del carro y en el parabrisas, pero no me pasó nada. Al ver que el joven no reaccionaba, me asusté más. Llegaron otras personas más tranquilas y nos auxiliaron. A mí me preocupaba el joven, perdón, ya que siempre que pasan accidentes de moto con un carro, la policía le echa la culpa al del carro. Las personas que nos ayudaron fueron muy amables, pidieron la ambulancia y nos checaron, los de la ambulancia nos checaron, los paramédicos, al joven se lo llevaron al hospital y a mí a la cárcel. Y me dijeron que si se moría el joven, yo quedaría varios años en una penitenciaría. Sí hubo testigos del accidente y nos apoyaron. A mí me reanimaban diciendo, no, yo voy a declarar a tu favor, porque el joven venía a muy gran velocidad. Entonces, por lo mío, nada más fue el susto. A los 3 días reaccionó el joven, lo operaron y se salvó. A mí me soltaron. Nunca me ofrecieron ayuda psicológica profesional. Bueno, ese fue un hecho que a mí me pasó y quise pues, darlo a conocer, porque sí existen muchas personas de muy buena voluntad y que se desvelan por ayudar a las personas y principalmente los civiles. Lo que es la policía no ayuda. A mi carro se lo llevaron al corralón y duró allí un mes, pero por ayuda de otras personas civiles, sí se recibe, así como dice usted, maestro, se recibe atención, se recibe ayuda, pues, moral, ayuda psicológica, ayuda física, porque dice, oye, no estás mal o no te sientes un golpe interno o algo así. No, le digo no. Y entonces, yo comprobé que sí existe la ayuda por parte de la persona civil y por parte de las instituciones públicas, la policía y así. Esos no se miran de cómo te pasó, quién tuvo la culpa, cómo fue, qué fue y cómo pasaron las cosas, nada. Ellos únicamente se concretan
a levantar el acta, remitir los carros y la moto al corralón, al enfermo al hospital y al que no esté enfermo a la cárcel. Y eso fue lo que me pasó. Pero sí, allí sí me hizo falta a mí ayuda psicológica profesional en los primeros auxilios, pero nada, no, nada. Eso fue mi caso. Gracias por compartir, maestro. Aquí Sí. vemos dos situaciones críticas, porque por un lado es el accidente en sí mismo y lo que sintió, observó y demás, y después la experiencia de haber tenido que ir a la cárcel, haber sido detenido mientras se investigaba y sacar su coche del corralón y todo lo demás. Entonces, gracias por compartirlo, ¿eh? Sí, gracias, maestro. A ver si les ayuda algo a mis compañeros o a ver si me dan un tic. ¿Qué me faltó? ¿Qué me sobró? Gracias. Ok, ahorita comentamos sobre eso. Maestra María Torres, ¿quiere comentar algo? Sí, maestro, yo le voy a compartir lo que me tocó vivir el otro día. Yo iba caminando por la calle, de repente vi a una persona mayor, era un hombre que estaba desangrando de la frente y se veía que se sentía mal de salud porque lo que hizo fue como dejarse caer al suelo, sentarse. Yo al verlo, porque estaba como, de repente lo vi, estaba muy cerca de mí, pues me puse nerviosa, nada más viéndolo, me paralicé, no supe qué hacer, no lo pude ayudar. Pero otras personas vieron, de hecho hasta se bajaron del carro, corrieron a ayudar al señor, ya estaba en el suelo, lo levantaron cada uno del brazo, lo pusieron en la sombra y le preguntaban cómo se sentía. Él decía pues que se sentía mal. Entonces otra persona llega con un alcohol y le empiezan a poner en la herida en la frente y no le paraba la sangre. Y llega otro con el celular y marcó a una ambulancia. Y el señor decía pues que sacó su celular y decía que pidieran ayuda. Y ya le dijo uno, no, ya le están hablando a la ambulancia ya viene. Y ahí estuvimos con el señor hasta que llegó la ambulancia y se lo llevaron. Pero maestro, con todo esto, lo que yo voy es que lo que yo después que me retiré de ahí, me di cuenta cómo reaccioné y me di cuenta que no pude ayudarlo. Y normalmente ante estas situaciones, mi reacción siempre es así, o sea, lejos de yo ser un apoyo, como que yo siempre necesito más bien apoyo. Y esa es mi experiencia. Gracias. Gracias a usted por compartirlo, maestra. Y hace rato comentaba precisamente que es importante que en el lugar de trabajo, ¿no? En la escuela donde estamos físicamente colaborando, podamos precisamente platicar sobre esto, porque usted menciona que más que brindar apoyo, está más a la expectativa y requiere apoyo. Entonces, eso es importante porque en una situación sabemos o no, qué requerimos hacer, y usted misma quizás lo que pueda hacer es canalizar precisamente nada más, y decir, ahorita busco a alguien, ahorita veo quién te puede ayudar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es importante reconocerlo. Gracias por compartirlo. El maestro Juan comentaba, Gracias, no, usted, si alguien quisiera comentarle algo sobre la situación que él plantea, de su accidente o del accidente que tuvieron con la moto, si alguien quisiera comentarle algo, yo nada más le diría que quizás valga la pena que pueda platicarlo con alguien y con un profesional, porque ayuda el poder relatar y contar o escribirlo. Escribirlo también es muy bueno, y esto es un tip para todos. El que uno escriba sobre lo que le pasa o lo que le ha sucedido ayuda mucho a poderlo expresar, y es como un eco, porque después uno lo relee, lo recuerda, se da cuenta que si fue más grave de lo que vivió, si fue menos grave de lo que sintió, si ya puede contarlo sin ponerse nervioso o sin sentirse mal, etcétera, ¿no? Entonces escribir esas vivencias es también interesante, importante. ¿Alguien más quiere comentarnos
lo que escribió. Gracias, maestro. Sí, de nada. La maestra Verónica levantó la manita. Sí, maestro, buenas tardes. Adelante. Yo quiero platicarles una experiencia que tuvimos en nuestro plantel en una semana de la ciencia y la tecnología. Ya ve que hacemos experimentos, entonces una docente hizo un experimento de química, entonces no tuvo el cuidado o no prevenimos también los demás compañeros y un alumno se salpicó la cara con la reacción del químico. Entonces, la docente encargada del grupo, pues se quedó en shock y no supo cómo actuar y pues los demás no estábamos como al pendiente tampoco. Entonces, la docente también entró en crisis, pero fue gracias a la rápida reacción de otro compañero que es doctor, que se atendió y trasladó al alumno de emergencias. En lo personal, igual me puse muy nerviosa porque pues no sabemos en ese momento cómo actuar o qué medidas tomar. Y pues desde ahí nos dieron a todos un curso de primeros auxilios en nuestro plantel, pero aún así siento que en la realidad debemos ser como más conscientes y verificar desde antes todos los procesos con anticipación en caso de esos experimentos y contar sobre todo con botiquín de primeros auxilios. Me considero que aún no soy capaz de manejar el miedo y me sigo poniendo nerviosa. Pero igual debemos de aprender pues a actuar calmadamente para ser de utilidad ante este tipo de emergencias. Gracias. Gracias, maestra Verónica. Esto que comenta del miedo es muy, muy importante. Ahorita le doy la palabra a maestra María Esther. Es muy importante esto del miedo porque es reconocer en uno esas habilidades, capacidades, sensaciones, etcétera, que pueda tener. Y ayudan precisamente, por un lado, a superarlo, ¿no? El miedo, como sabemos, es una emoción normal, natural. Todos tenemos miedo. La cuestión es cómo reaccionamos a ese miedo, ¿verdad? Como veníamos viendo desde las sesiones anteriores. El primer paso es haberlo reconocido, ¿no? Reconocer, tengo miedo ante esto. Ahora la cuestión es precisamente cómo poder trabajar ese miedo para poder después reaccionar de la mejor manera posible. Eso es lo que le podría comentar. Y gracias por compartir esa experiencia, porque, pues sí, en una escuela suceden N cantidad de accidentes cotidianamente, porque son muchos alumnos, muchos profesores, y hay muchas situaciones que llegan a ser imprevistas. Maestra Tinoco, si gusta participar. Creo que no nos oye. Bueno, ¿sí? ¿Se escucha? Ya la oímos, maestra. Adelante. Bueno, le decía que les voy a comentar un incidente que nos aconteció con otra compañera. Salimos de comisión de compras a la calle, obviamente. Y estaba lloviendo, entonces ella quiso dar un paso, ahora sí que dio su mal paso. Se resbala, se cae. Bueno, de ahí pues ya resulta se cae, empiezo yo, ¿cómo te ayudo? Déjame, te ayudo a levantarte. Total que ya actué de manera, pienso yo, rápida para ayudarla a levantarse. Resulta que se había dislocado el brazo. Entonces ya de alguna forma ya le digo, ¿sabes qué? Vamos a reportarles a nuestras autoridades y de ahí nos tenemos que ir al ISSSTE. Inmediatamente la llevo y rápido nos vamos al ISSSTE, hacemos todo el trámite para que la apoyen. Ahí le estuve apoyando en todo lo que nos pedían ahí en la institución. Y bueno, de tal manera que me esperé hasta que ella estuvo ya completamente, le arreglaron su brazo, le dieron de alta y pues ya nos fuimos. Le digo, no sé qué pienso yo que actué de la mejor manera. Si me puede dar algún comentario acerca de eso. Sí, claro que sí. Gracias por compartirlo, maestra. Mire, de hecho actuó muy bien.
porque algo que notaron en lo que expusieron los demás compañeros, compañeras, es que hay una situación física, hay un accidente físico. Aquí venimos hablando de la crisis emocional. Bueno, es que toda crisis emocional va acompañada de una situación física. Ajá. Usted obviamente no le podía curar el brazo dislocado, pero el hecho de ayudarla, de detenerse, de ayudarle a levantarse, de estar ahí empáticamente, es lo que hace que el otro se sienta mejor. Ya vendrán los médicos, los paramédicos a arreglarle el brazo. Igual en el caso que nos decía la maestra Verónica del alumno. O sea, la maestra titular no sabe qué hacer, pero hay un médico. El alumno que tiene el accidente físicamente hablando, siente que lo van a apoyar, siente que hay alguien que lo va a ayudar, y a partir de eso, emocionalmente, se siente mejor. Eso es precisamente lo importante. Entonces, sí, maestra, actuó muy bien. Muchas gracias por compartirlo. Voy a subir la presentación para continuar y poder ir cerrando. Muy bien. Entonces ya vimos lo que hay que hacer antes. Ser empáticos, reaccionar tranquilamente, escuchar. Tiene que ver con nuestra cultura, con nuestras creencias, etcétera. Bien. Cuando se presenta una crisis, debemos de pensar que hay distintas como fases. Identificar el caso. ¿Es un accidente físico? ¿Es una situación de ansiedad? ¿Es una situación inmediata o es una situación que ya venía de tiempo atrás? Por ejemplo, nos damos cuenta de que algún alumno tiene varios días triste o que un compañero tiene varios días reaccionando enojado o de cierta manera, pues eso es que el problema no es inmediato, sino hay algo que ya se viene presentando desde hace días, ¿no? Valorar opciones de intervención, lo escucho, lo invito a ir a un lugar, le proporciono información, etcétera. Ejecutar el plan de acción concreto atendiendo a los protocolos. Lo que se esperaría es que la institución, como colegio de bachilleres y cada escuela en lo particular que la conforma, tenga protocolos. Si no los tiene, es importante que hablen con los directivos y elaboren los protocolos de actuación en situaciones de crisis, porque eso da la pauta para que todos sepan qué hacer y no unos quieran hacer una cosa y otros otra. Los protocolos son básicos, tiene que ser algo sencillo. Pueden bajar de internet ejemplos de protocolos para que les ayuden a elaborar los suyos si no los tienen. Y seguimiento. ¿Qué pasó? ¿Ya se curó? ¿Se siente mejor? Etcétera. ¿Qué hacer? Les voy a pasar ahorita decía unos cuadros, lo que se debe hacer y lo que se debe evitar. Voy a dejar la lámina ahí tantito para que la lean con calma. ¿Sí la pueden ver? No. A ver, ahí. Ah. Sí. Está parpadeando, maestro. Sí, la voy a... Ahí está. Ahí ya la ven, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien, entonces léanlos con calma. Ahorita voy a pasar las otras, pues son 3 que tienen lo mismo. Esta presentación la voy a subir a la plataforma para que no la tengan que copiar y ahí puedan consultar. Ahorita lo que nos interesa es leer qué debemos hacer y qué debemos de evitar.
Bien. Voy a pasar la siguiente. Maestra Verónica, ¿quiere comentar algo? No, perdón. Ah, está bien. Voy a pasar la última lámina de esto, de qué hacer y qué evitar, y ahorita me regreso a la primera. Bien, me voy a regresar. Ya hablamos, comentamos ya varias veces acerca de lo que hay que hacer. Me voy a centrar ahora en lo que hay que evitar. De manera general, como decía, esta presentación se las voy a dejar en la plataforma para que ustedes puedan consultarla y les sirva como guía para el trabajo final. Ahorita vamos a hablar de él. Uno debe de apoyar siempre, haciéndole ver a la otra persona lo que sí podemos hacer. No somos sabelotodos ni supermanes, no vamos a resolver todas las situaciones. Entonces debemos evitar que el otro piense que nosotros le vamos a resolver el problema. Las problemáticas emocionales tienen que ver con cada persona, lo que cada uno es capaz de hacer. Nosotros solo vamos a hacer la escucha, el apoyo o diríamos, el eco en el cual lo que él diga se va a reflejar para que él mismo comprenda que salir de la situación implica su propio actuar. Es decir, yo me siento mal, otro me ayuda, pero el otro no me va a resolver la vida, ni los problemas, ni las situaciones. El otro solo está para ayudarme a que yo pueda seguir el camino. Si el otro me dice, ve con el especialista y yo no voy, pues evidentemente puedo volver a caer en una situación. Si me dicen, ve al médico y no voy, evidentemente me voy a sentir mal después. Si me dicen, deja de tomar refresco o deja de comer sal y no lo hago, pues evidentemente el daño es mío. Entonces, es muy importante que lo que hay que evitar fundamentalmente es hacer creer al otro que nosotros lo vamos a salvar o le vamos a solucionar sus problemas. No, es el otro el que debe de hacer las cosas para solucionar su situación. Nosotros somos apoyo. Entonces, por eso hay que evitar que, como manifestarle o mostrarle que nosotros tomamos las decisiones, que nosotros sabemos qué tiene que hacer, que nosotros tenemos la respuesta correcta. No, nosotros solo escuchamos, canalizamos, orientamos, ayudamos a ir a algún lugar, a la dirección, a la enfermería, etcétera, pero no podemos asumir la responsabilidad de la vida de los demás. Eso es muy, muy importante. Entonces, en este primer bloque vemos lo que nos dice, comprometer lo que se pueda cumplir, hay que evitar forzar a la persona que hable. Nosotros estamos para escuchar, pero si el otro no quiere decirnos nada, tampoco podemos obligarlo a que nos diga. Se lo dirá a la persona o al especialista indicado. Si no quiere que lo escuchemos nosotros o no nos quiere comentar nada,
pues nosotros llamamos a la autoridad, al director, al directivo, etcétera, para que llame a la ambulancia o al servicio que sea necesario llamar. Debemos evitar sentirnos inútiles delante de la otra persona. Hace rato comentaron casos de decir, es que yo a lo mejor no puedo. Bueno, esto no hay que decírselo al otro. Al otro hay que decirle, voy por ayuda, déjame, voy a ver de qué manera te apoyamos. Pero nunca decirle, híjole, no sé qué vamos a hacer. ¿Me explico? Sino más bien, ahorita vamos a buscar ayuda, ahorita vemos a quién llamamos, dime si quieres que le llame a tu familia, esas cosas, para que el otro sienta esa confianza de que puede salir adelante. No podemos tomar las decisiones por él. Es decir, yo no puedo decir, como conozco a la mamá, le voy a llamar a la mamá. No, él debe decidir llamar a la mamá, llamar al papá, a la persona más indicada, a menos que sea una situación realmente grave, ¿verdad? Si la persona está enojada, nosotros no debemos enojarnos. Nosotros debemos mantener la calma, porque si no, entonces él se enoja, nosotros nos enojamos y en lugar de ayudar, nos vamos a acabar peleando ahí, ¿no? Dejarlo que hable, que se suelte libremente, no preguntar o insistir en preguntas que él no quiera responder, no comentar lo que nos cuenta o no suponer cosas, ¿no? Ah, como lo vi triste, me imagino que le pasó esto. No, no. Toda la circunstancia tiene que ver con lo que él vivió, vive en ese momento. Lo demás lo trabajará el especialista. Y entonces, no podemos esperar que la otra persona reaccione rápido porque llevamos prisa, ¿no? Apúrate porque tengo que irme, no. Si no podemos permanecer ahí por alguna urgencia, entonces ver que otra persona se quede ahí. Estamos hablando de situaciones que suceden en el ámbito escolar, en la escuela, donde laboramos. Entonces puede haber otra persona siempre ahí a la que podamos acudir. No podemos señalarle a la persona o criticarla o juzgarla. Y decía hace rato, no preguntarle o insistir en preguntas. Bien. Este cuadro del qué hacer y qué evitar, les decía, es básico, al igual que las otras láminas donde hemos visto sugerencias o tips para el trabajo final. El trabajo final consiste en un reporte, sea escrito, sea auditivo o sea audiovisual, en donde ustedes presentan una situación de crisis emocional y presentan las posibles opciones de respuesta ante esa situación. Decía, lo pueden hacer por escrito, en 1 o 2 hojas máximo, describir un poco como lo hicimos hace ratito, describir la situación, ver el aspecto emocional, describir la parte física si fue un accidente físico, pero centrarse en la parte emocional. Si no lo quieren hacer por escrito o prefieren hacerlo por audio, tiene que ser un audio de un máximo 3 minutos. Lo pueden grabar en su celular y subirlo a la plataforma, va a haber un espacio para subirlos. O pueden hacer una representación videograbada. ¿Qué va a ser lo importante? Que ustedes presenten opciones viables, pertinentes, para la situación que se describe. Pueden hacerlo, lo mejor es que lo puedan hacer como si, los escritos sobre todo, como un infograma. ¿Sí? Si ubican lo que es un infograma, es como un periódico mural, por decirlo así, muy esquemático, de 1 o 2 hojas. Si lo hacen, lo pueden hacer incluso y fotografiar y subirlo en PDF. Ese me parece que es el formato que puede ser más sencillo para todos.
¿Mm? Pueden buscar en internet infogramas y darse una idea de cómo es la idea gráfica de un infograma que contiene la información básica sobre la situación, ¿no? Es como un mapa mental, pero hecho de manera gráfica, como tipo periódico mural, etcétera, ¿no? Entonces, pueden buscar en Google información al respecto. Les puedo mandar un link por el WhatsApp o por la plataforma para que se den una idea. Insisto, ese es el formato que me parece el más adecuado porque permite sintetizar, ¿no? Entonces, la intención es que ustedes manden su trabajo. En la plataforma está la fecha última, que tiene que ver con los últimos días del curso. Entonces, ahorita se los comento porque tienen que empezar a trabajar en ello de aquí prácticamente a que termine el curso. Si quieren, ahorita termino la presentación, ya nos quedan prácticamente 2 láminas y regresamos a lo del trabajo final por si hubiera dudas, comentarios, preguntas al respecto. Aquí se enfatizan, en estas 2 últimas láminas, se enfatizan los aspectos que hay que cuidar. Es muy importante esta cuestión que en los ejemplos que nos daban se manifestó de la empatía, de la cercanía, de que el otro sienta que de veras estamos para apoyar, para ayudar, etcétera, etcétera, ¿no? De no hacerle sentir al otro que nosotros somos buenazos y podemos resolver todo, pero al mismo tiempo tampoco sienta que no podemos hacer nada, ¿no? Hay que dar pasos concretos, hacer una llamada, localizar a un compañero, ayudarle a levantarse. Hay que ser muy prácticos en este tipo de situaciones. Entonces, aquí en esta lámina van a encontrar también esos tips que les pueden ayudar a ustedes a elaborar su trabajo final. Piensen en situaciones propias de la escuela. Lo que sucede en la escuela. Cada uno tiene una función ahí. Intendencias, secretarias, profesores, directivos, o sea, todos ahí en la escuela tienen una función. Bueno, a partir de la función que cada uno tiene, ¿cuál podría ser la situación más común? Ahora, ¿qué significa centrarse en lo emocional? Que la parte física es muy difícil que la podamos atender, pero la base, la emocional, es escuchar, es hacer sentir tranquilidad al otro, es ayudarle a respirar, como veíamos hace rato. ¿Por qué? Cuando nos hablaron hace ratito del caso de que se dislocó un hombro al caerse, a menos que yo sepa colocar el hombro, no puedo moverlo. Lo que sí puedo hacer es decirle a la otra persona, no te muevas, mira, te vamos a poner cómoda, aprieta aquí con los dientes por si te duele mucho para que no grites, o grita, si es necesario, llamar al 911 o a emergencias, o si hay un hospital cercano, preguntar dónde hay ambulancias, hospitales, etcétera. Y esas cosas son las que van a ayudar al otro a sentirse emocionalmente bien. Entonces, por eso se habla de intervención en crisis emocionales, porque lo físico siempre conlleva una inestabilidad emocional. Piensen si sucediera un terremoto en la escuela, un temblor en la escuela, un terremoto fuerte, lo que sea, y que la escuela lo sintiera. Piensen que en los laboratorios a lo mejor pudiera haber un incendio. Piensen en alumnos con mucha ansiedad. Piensen en compañeros que se ponen mal por enfermedad, porque son diabéticos, etc. Piensen en situaciones que sean reales en su contexto laboral. Y a partir de eso, hagan su infograma. Dice, es importante destacar que la intervención en crisis no es una terapia. Se diferencia de ella en la profundidad, los métodos de evaluación, la estructura y los requisitos de base para llevarla a cabo. La intervención en crisis abarca 2 grandes etapas. La primera
en el momento, dirigida a la expresión emocional y su procesamiento, la evaluación del daño, la activación de las redes de soporte social. Es decir, la activación de las redes de soporte social es la canalización a un organismo, a un médico, a un especialista, etc. Y un segundo momento posterior dedicado a la integración de la vida de la persona, la toma de decisiones y el tratamiento de las consecuencias de la crisis. Es decir, en la segunda etapa la persona ya tiene que ir resolviendo la situación y los especialistas ayudarle a que eso sea. Entonces, como ven, nos toca prácticamente la primera etapa: canalizar, orientar, escuchar y lo que hemos venido comentando. Finalmente, la intervención en crisis y la aplicación de los primeros auxilios psicológicos constituyen una estrategia efectiva para evitar posteriores consecuencias y o trastornos psicológicos de quien padece una situación traumática o estresante y que no ha podido manejar de forma adecuada en una primera instancia. Puede ser que la única situación que se presente es que alguien esté muy ansioso y se ponga nervioso y entonces quiera gritar o correr ¿no? Bueno, pues entonces por eso es escuchar, por eso es, a ver, grita, vamos a gritar juntos, ¿no? A lo mejor nos ayuda a destensarnos. Podemos, esta técnica de la respiración, decía, es fundamental, etc. Entonces, eso es fundamentalmente lo que tienen que hacer pensando en los primeros auxilios psicológicos. Voy a cerrar la presentación, prender mi cámara, para que podamos conversar estos últimos minutos, antes de cerrar, sobre dudas, comentarios, etc. Bien. Déjenme ver aquí el chat, ya no. Muy bien. ¿Quién quisiera comentar algo? ¿O dudas, comentarios, inquietudes sobre su producto final, sobre lo que hayan visto en la plataforma, sobre las actividades? Recuerden que todo esto tiene la finalidad precisamente de poder servir para el trabajo final. Voy a tomar una foto de la pantalla. Profe, Sí, adelante. el infograma es para esta semana, ¿no? Es para el cierre del curso. Bueno, hay un infograma parcial para esta semana. Y el infograma final, pues, que ya recupera todo lo visto y trabajado. Es que como que vi que había uno para esta semana. Sí, hay uno parcial que tiene que ver con la actividad de la plataforma de esta semana. Entonces el de esta semana nada más es enfocado a este tema que acabamos de ver. Así es. Okay. Que les puede servir de base para el final. En el final van a tener que recuperar lo que vimos en las primeras 2 semanas del curso y lo que veamos la última, para que quede completo a partir de la idea de lo emocional, del bienestar y de todo lo que estuvimos, la educación emocional, etcétera, lo que estuvimos viendo. Ok, gracias. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario, duda? Si no, entonces, dejen nada más, checo ya nadie más falta de la lista.